Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta última clase ya de eSalud, esta materia de la especialización en comunicación en salud. Y en este final de recorrido me gustaría que trabajemos sobre un tema que es clave, que son los contenidos para una estrategia de comunicación digital en redes o los contenidos para nuestras campañas de promoción de la salud o de una institución de salud en medios digitales, en redes sociales, en la web. Para eso me gustaría que demos un pasito para atrás y que podamos charlar sobre la importancia de construir un plan de comunicación digital, y este plan va a partir de ¿qué? De definir cuáles son los objetivos comunicacionales que voy a trazar para ese plan. Objetivos que no van a brotar de un repollo, sino que son el resultado de lo que yo observé en mi diagnóstico de comunicación. A partir de lo que observaron, a partir de lo que recabaron, de lo que analizaron en ese diagnóstico, es importante construir los objetivos. Esto ustedes ya lo han visto en otras materias. Lo que quiero es traerlo a colación para que no parezca que en comunicación digital no trabajamos con eso, para que ustedes puedan hacer el link con las otras materias en las que lo profundizaron. Para eso es que es importante, como charlábamos en la clase anterior, que ustedes puedan tener muy claros y muy bien descritos quiénes son los públicos, que puedan mapear los públicos con los que van a trabajar, y en función de ese mapeo de públicos puedan construir los conceptos y mensajes claves de sus campañas. Mensajes claves. No intento decirle todo a todo el mundo, sino que lo que hago es construir mensajes para determinados públicos. Puedo enfocar qué es lo que quiero decir en función de ese público, porque no le voy a hablar de igual manera a los, por ejemplo, profesionales de la salud, que necesito que sean mis aliados en la implementación de determinadas líneas o que manejan una cierta información, ciertos tecnicismos, que tienen una relación diferente con las cuestiones de salud, que, por ejemplo, la población en general, o si quiero trabajar con niños, si quiero lo que fuera. Hay distintos públicos y a los distintos públicos puedo contarles incluso lo mismo de diferente manera. ¿Con qué? A partir de contenidos digitales, a partir de productos comunicacionales que voy a estar construyendo en el marco de esa campaña y en función de mis públicos y de mis objetivos. Y lo que tengo que estar pensando es cómo van a circular, por dónde van a circular esos contenidos, cómo hago para que circulen, también teniendo en cuenta quién es mi público. ¿Cómo construyo contenidos? Es importante reconocer cuáles van a ser los ejes de comunicación de mis mensajes y de mis contenidos digitales en la comunicación digital. Para eso puedo partir de, por ejemplo, reconocer cuáles son los beneficios que los sujetos encontrarían en mi institución, en mi campaña, en eso que les quiero contar. ¿Cuál es el beneficio? Pensando en el público, ¿cuál es el beneficio que obtendría a partir de eso con lo que va a interactuar conmigo? También es interesante pensar cuáles son los valores desde los que trabajo, cuáles son los valores que sustentan mi campaña de promoción de la salud o que hacen a mi institución de salud. Y también en función de esta organización o de la campaña que estoy trabajando, hacer un mapeo de temas que tengan que ver con, por ejemplo, si yo voy a hablar de médula ósea, puedo llegar a hablar también de la donación de sangre, de cómo es la donación de órganos, o hablar de esto de, no sé, puedo hablar de casos que tengan que ver con donación de médula ósea o personas que se hayan inscrito en el Registro Nacional de Donantes. Bueno, puedo ir viendo
¿Cuáles son los mapas que se desprenden de mi tema núcleo? ¿Bien? Los temas que se desprenden o que pueden tener que ver con mi tema núcleo. Si yo, por ejemplo, voy a hablar sobre parto respetado, temas que pueden llegar a ser relacionados con, pueden ser, por ejemplo, el de lactancia, o puede ser alimentación saludable en el embarazo, cuidados en el embarazo, los estudios en el embarazo, o los estudios relacionados con trombofilia, diferentes temas, o la salud sexual de la mujer, el cuidado de la salud sexual de la mujer, temas que tengan que ver, que no hablen específicamente, por ejemplo, del parto respetado, pero que se relacionan, pueden llegar a relacionarse con mi tema. ¿Cuál es el objetivo? Poder transmitir nuestro mensaje, contar nuestro mensaje, contar una historia. Contar una historia quiere decir poder construir cuál es ese relato que tiene que ver con mi objetivo. Pensémoslo en el caso de la donación de médula ósea. ¿Cuál es la historia que yo quiero contar? Bueno, que hay una persona en el mundo que es compatible con vos y que te puede salvar la vida. Esa es una forma de contarle. ¿A quién? A personas que les resuene esto. Acá dice marca, pero en realidad que les resuene lo que estamos diciendo en función de nuestra institución, de nuestra campaña, de la organización o el proyecto con el que yo esté trabajando. ¿Cómo hago a esas personas para contarles esa historia? La idea es poder entregar valor, ayudar a resolver un problema. ¿A quién? A nuestros públicos. La forma de entregar valor es pudiendo ponerme en su lugar, tratando de empatizar, de pensar en función de ese sujeto y poder trabajar desde ahí en el mensaje que como organización, como proyecto, como institución quiero dar. Acá lo puse, si estuviéramos hablando de ventas y de empresas, en general se hablaría que de un 80% se trata de hacer branding y un 20% de buscar la venta. Si lo pensamos en función de nuestro proyecto o institución vinculados a la salud, podríamos hablar que un 80% se trata de aportar valor, de generar contenidos que le aporten valor, que sea a ese sujeto, y después un 20% de mis publicaciones pueden estar orientadas a el pedido que quiere hacer mi organización en función de. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una campaña sobre vacunación, o si soy un vacunatorio, vamos a poner una cosa, yo estoy hablando de un vacunatorio o un laboratorio. Todo el tiempo no voy a estar diciendo vení dona sangre, vení dona sangre, vení dona sangre, por más que ese sea el pedido, es lo que yo quiero, que la gente venga y done sangre. Pero en realidad el 80% de mi contenido puede ir vinculado a aportarle el valor a esas personas sobre donación de sangre, sobre cuidado de la salud, sobre enfermedades que se puedan prevenir. Le voy dando información que tenga que ver con lo que al sujeto le interesa, y después un 20% de esas publicaciones van a estar orientadas puntualmente al pedido. ¿Se entiende? Es una regla de 80-20. 80% del contenido va a estar en función de lo que el sujeto, el público con el que yo trabajo, le interese saber, consumir. Y el 20% de las publicaciones que yo haga van a estar vinculadas con el pedido que yo como organización les quiero hacer. Si fuera una pyme que vende X cosas, seguramente el pedido sería comprame. Yo por ahí soy una organización y lo que quiero pedir es que se sume como voluntario. O
soy Médicos Sin Fronteras y lo que le quiero pedir es que haga una donación. Pero todas las publicaciones que yo hago no van a ser pidiéndole eso. ¿Se entiende? Buscar ese equilibrio que fíjense que ni siquiera es 50 y 50. Es 80-20. Como para que nosotros podamos pensar cuando diseñemos una estrategia de campañas, una estrategia de contenidos, cómo construyo mis contenidos pensando en ese público, pensando no solo en lo que yo le quiero pedir a ese público, sino en lo que ese público necesita saber. ¿Para qué? Para que también en algún momento accionar en función de mi pedido. Pero yo lo que me interesa es poder construir un vínculo. Toda estrategia de comunicación busca construir un vínculo, aún las de venta. Cuando las personas entramos en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, cuando empezamos a navegar, en general buscamos distintas cosas, buscamos informarnos, inspirarnos, entretenernos, aprender algo. Son distintos los objetivos que nos mueven. Y en función de esos objetivos es que valoramos el contenido, a qué contenido le prestamos atención y a qué contenido lo pasamos de largo. Pensemos que también nosotros en nuestras redes sociales lo que tenemos son contactos con personas que queremos mucho, o no tanto, pero que nos van a estar mostrando cosas que nos interesan o que nos van a resonar de otra manera porque son pares, porque sabemos que no nos están queriendo vender nada ni convencer de nada a veces, entre comillas. A todos se nos vinieron algunos familiares que nos quieren convencer de cosas que no lo van a lograr. Entonces, bueno, nuestros contenidos van a estar compitiendo, entre comillas, en la red con el gatito de fulanita, el bebé de menganito, la comida que preparó tal, las vacaciones de tal, contenidos con los que yo son por los que armé seguramente una cuenta, que es porque me relaciono, personas que quiero, personas que me interesan. Entonces, cuando pensamos en los contenidos, tenemos que pensar en contenidos que sean atractivos, que llamen la atención, que me despierten interés. Yo puedo armar una estrategia de contenidos que esté vinculada en 3 puntos distintos. Que hable de, por ejemplo, un detrás de escena, que hable de por ejemplo, si nosotros estamos haciendo una campaña de educación sexual, puedo llegar a mostrar, por ejemplo, cómo preparo los materiales para ir a visitar tal barrio, o puedo mostrar una reunión de equipo planificando y organizando un mapa de cómo vamos a recorrer tal lado. Eso más un detrás de escena, mostrar cómo trabajamos, abrirle las puertas a las personas que puedan conocer eso que en teoría no a simple vista no se ve, mostrarles algo de ese detrás de escena, de ese backstage. También podemos mostrar, acá dice en uso, y en realidad lo que le queremos mostrar a las personas es la campaña en acción, por ejemplo, o la institución en acción, o por ejemplo, donación. Yo puedo mostrar el momento de donación, el momento de quién vino a donar, cómo funciona. Por ejemplo, en el proceso de producción de eso podría estar mostrando cómo se hace el análisis, dónde es el laboratorio, de qué es cada máquina. Y si lo pienso en términos de historia, puedo mostrarle, bueno, fulanito es el laboratorista, llegó acá hace tanto tiempo, se interesó en hacer esto porque le gustaba tal cosa. Entonces me van contando la historia y mostrando ese detrás de escena y vamos construyendo un vínculo a partir de ese tipo de contenidos. El uso puede ser alguien que venga a contarnos para quién viene a donar sangre, o por qué, o si viene siempre, no sé, mostrar historias, o podemos mostrar historias que sean, por ejemplo, no sé, hay clubes de fútbol que el día de su aniversario, como el mío, Gimnasia de Esgrima, no el día del aniversario, el día del hincha de Gimnasia, que es el 10 de diciembre, se arma una campaña de donación de sangre, entonces yo podría mostrar experiencias similares que tengan que ver con la cuestión del denuso.
Y después puedo mostrar testimonios, acá dice clientes / usuarios, o pueden ser los sujetos de derechos con los que se relaciona mi campaña, que nos cuenten su experiencia, que nos cuenten su relación con nuestra institución, que nos cuenten su relación con la temática que estamos trabajando. Además, en realidad este punto busca que otros hablen de nosotros o que hablen del tema que nosotros estamos trabajando, ¿no? Como estos serían unas 3, 4, si ponemos las experiencias por separado del en uso, experiencias similares, serían los 3 tipos de contenidos que yo puedo llegar a construir en mi campaña de comunicación y desde dónde puedo contar. Muchas veces nos quedamos sin herramientas o sin inspiración para ver qué publicar en relación a esto y corremos el riesgo de solamente decir comprame, venía a donar y no te digo nada más. Y también lo que tenemos que pensar es cuál es nuestra relación con ese sujeto que está llegando. Alguien que llega a nuestra red, lo primero que le vamos a decir es venía a donar. No, primero le vamos a contar todo lo importante que es donar sangre, por ejemplo, ya que es el ejemplo que estamos trabajando hoy. Le vamos a mostrar los beneficios, le vamos a mostrar cómo puede salvarle la vida a otro, por ejemplo. Entonces, y en función de eso que le contamos y que puede a él interesar, a él, a ella, a ese sujeto interesarle, es que yo después sí le voy a pedir, hacete voluntario, hacete donar sangre, además, ¿no? Pero es para no caer solamente en esto de, listo, comprame, doná, escribite, hacete socio, vacunate, lo que fuera. Bien. Esta es un ejemplo de planilla de contenidos, porque cuando trabajamos en redes sociales está bueno que podamos planificar nuestro contenido, que podamos imaginarnos cómo es una semana tipo y de qué vamos a hablar en una semana tipo. Y entonces, o en un mes o en 15 días, este tipo de organización nos sirve para que no estemos cada día pensando qué publicamos. Algo que es más frecuente de lo que sospecho. Entonces que podamos delimitar, bueno, qué día, sobre qué eje voy a estar comunicando. Voy a estar hablando sobre los beneficios, voy a estar hablando sobre los valores con los que trabajo, voy a estar hablando de temas relacionados, voy a estar mostrando el detrás de escena, que sería el tipo, voy a mostrar el de en uso o experiencias similares, voy a mostrar testimonios. Eso sería la tercera columna. Esto que dice text insert en realidad es, por ejemplo, si yo voy a usar una foto y la foto tiene una inscripción encima, bueno, ¿qué dice esa inscripción? Y el recurso sería la foto o sería un video, que es lo que dice. Y la descripción sería lo que va arriba en el estado, en Facebook o abajo en Instagram, lo que yo le escribo, que va a decir eso ahí. Y el link es el link que me llevé a la foto o al video para, llegado el momento, poder publicarlos. Hay distintas formas de organizarse. Esta es una forma sencilla que nos permite, si yo pongo el eje y pongo el tipo, me permite, cuando veo todas las publicaciones, ver que no estar todo el tiempo publicando sobre lo mismo, sino ir mostrando diferentes aristas de mi organización o de mi campaña. Estas se las mostré el otro día. Es importante que seamos constantes, que sea consistente nuestro mensaje y que sea coherente con nuestra identidad y coherente entre lo online y lo offline, ¿no? Yo en estas últimas clases les vengo diciendo que siempre escuchamos hablar que el contenido es el rey y que si el contenido es el rey, nosotros decimos que la distribución es la reina. No nos interesa tener piezas de contenido que sean piezas de museo, que sean geniales, pero que no las vea nadie o las vea muy poca gente. Lo interesante es ver cómo circula y cómo circula para que pueda ser consumida por nuestros públicos, que llegue a nuestros públicos. Para eso tenemos que pensar estratégicamente cómo va a circular.
Y en función del contenido, lo importante es que para que nosotros le prestemos algún tipo de atención cuando estamos navegando en nuestras redes, es que nos genere emoción, que nos genere algún tipo de emoción. Y fíjense que no es casual que lo central está la emoción, que redes sociales como Facebook ya lo tienen ya no es más me gusta y nada más, ¿no? Es qué te pasa con esto que estás viendo. Y me alegra, me enoja, me entristece, me gusta, me divierte. Entonces tengo que buscar qué tipo de emoción puedo despertar a partir de determinados contenidos. Generar algún tipo de emoción va a hacer que las personas le presten atención, va a favorecer a esta construcción del vínculo que quiero construir con mis públicos. Entonces es interesante. Nosotros no vamos a controlar cuál es la emoción que genera, pero sí es importante que pensemos en esto, qué emociones se pueden abrir a partir de esto que yo estoy compartiendo. Lo importante del contenido es pensar en un contenido que sea o que parezca nativo. Yo voy a armar, por ejemplo, una publicación o voy a pensar un contenido y lo que tengo que pensar es cómo ese contenido funciona en qué redes. Pensando primero, como charlábamos en la clase anterior, qué redes voy a seleccionar, qué medios voy a trabajar. No hace falta estar en todos lados. O no tengo que estar en todos lados si mis públicos no están ahí o si yo no los puedo gestionar. Tengo que seleccionar muy bien, conocer esa red, cuáles son los códigos, las características. Nosotros decíamos que tal vez Twitter tiene que ver más con lo informativo, incide en la agenda, con el en vivo. No es tanto el valor de la imagen, sino de la información de lo que se está ahí dando. En cambio, Instagram sí, lo fuerte es la imagen y construye un relato nuestro inicio de Instagram en función de las imágenes. Facebook es un lugar donde los sujetos pasan más cantidad de tiempo y tiene otras posibilidades de interacción y tiene otros alcances porque tiene mayor cantidad de usuarios activos permanentemente. Entonces yo puedo contar de distintas maneras. En Instagram es importante que yo trabaje con las etiquetas pensándolas como puertas que hablen a determinados temas o como formas de organizar la información en la red. Entonces las etiquetas, los hashtags me van a ayudar mucho para que mi contenido se vea y para que mi contenido se vea en función de los temas que yo trabajo. Y también tengo que pensar qué es lo que voy a estar publicando en el inicio, en el feed, en mi grid, y qué es lo que voy a estar publicando en historias. Historias que tienen otra forma de consumo. Nosotros decíamos que la historia en Facebook es más para posicionarte arriba, ni bien abre, te ve allá adelante. Y en Instagram, si bien sí te pone como usuario adelante, en Instagram hay más consumo de la historia, más interacción con la historia no solo como un lugar donde yo voy y publico algo, sino que cada vez tengo más herramientas para que sea un lugar interesante para interactuar con mis públicos. Y YouTube como el gran suministrador de contenidos para otras redes, ¿no? Si bien es una red social en sí misma, por los usos que damos acá, salvo los youtubers, es en realidad un gran suministrador de contenidos que lo tenemos que utilizar como aliado para construir, guardar, almacenar nuestros contenidos. Esto es algo que, como decíamos el otro día, lo tengo que tener en cuenta en el momento de producir, de planificar y de producir mis contenidos. Pensar cuáles son los espacios por los que van a circular, cuáles son las características de ese espacio, qué formatos utilizan, son videos, cuánto duran, cuánto no tienen que durar o qué pasa si duran tanto más. Y acá es importante que nosotros nos miremos y miremos a nuestros públicos cómo usan, cómo navegan, qué consumen, cómo lo consumen. ¿Bien? Es importante poder estructurar los mensajes que yo voy a construir pensando en contenido por contenido, ¿no? Estructurar ese mensaje, cómo lo voy a ordenar, titular y escribir, siempre pensando en quién lo va a leer, buscar apelar a la emoción, tratar de poner imágenes en las mentes de los públicos, es decir,
ponerlo de una manera que a mí cuando lo leo se me grafique, yo como que si lo estuviera viendo, me llama la atención, me pone imagen. Buscar cómo darle ritmo a esa lectura con párrafos cortos, con espacios entre cada uno de esos párrafos, alivianar la lectura con el uso de emojis, por ejemplo. Y siempre es importante que mis contenidos tengan una llamada a la acción. Y para eso yo lo tengo que tener en claro. ¿Qué es lo que quiero que ese sujeto haga con eso que está viendo, con este contenido que yo estoy compartiendo? Se los puse también en inglés porque a veces lo van a leer en otros lugares así y me parece que está bueno hacer la aclaración para que cuando lo lean sepan qué es eso que ustedes ya saben, que tiene que ver con motivar a los usuarios a realizar determinada acción. Sí, incluso en esos contenidos que son para aportar valor, tengo una mosca dando vueltas, incluso en esos contenidos que son para aportar valor, yo puedo hacer un llamado a la acción. El llamado a la acción puede ser, por ejemplo, mira este video o conoce lo más importante para el cuidado de tu salud o participa de la encuesta o completa este formulario. O sea, el pedido de acción siempre puede estar. O, por ejemplo, comentanos qué te pareció este contenido o compartí este contenido con tus amigos, etiquetá a los amigos tuyos que les puede interesar esto. Siempre hay un pedido de acción. El pedido de acción tiene que estar en un lugar destacado de la publicación. En general es abajo. Se le pueden resaltar algunas palabras poniéndole mayúsculas. Es importante que sea corto, que sea concreto, que sea directo, que sea tentador, que me den ganas, bueno, a ver, dale, le doy clic. ¿Qué pasa? No es más información, dirigite a, podés decir, acércate a y salvarle la vida a una persona. Salvamos de la donación, por ejemplo. Buscar la manera de escribir llamadas a la acción que sean directas y que a la persona le quede claro qué es lo que nosotros pretendemos con esta publicación. Siempre lo que tenemos que definir es cómo vamos a hablar, en qué tono, qué tipo de lenguaje, cuál va a ser nuestra estética para que ir construyendo una identidad digital, una identidad visual que las personas reconozcan rápidamente, mis públicos reconozcan que esa es una de mis publicaciones. Estos 3 aspectos son interesantes para que cuando yo vaya viendo las publicaciones de la campaña o de la organización, las pueda identificar rápidamente y pueda rápidamente no tener la sensación de que, bueno, hoy nos tratábamos de una manera y ahora nos tratamos de otra, o no darme cuenta que eso tenía que ver con esa institución. Tener ya definido de antemano cuáles son los criterios estéticos, cuál es el tipo de lenguaje, cuál es el tono con el que me voy a referir. Y eso tiene que ver en función de cuáles son mis públicos y cuáles son los mensajes que yo quiero construir. Y esta es una placa que veíamos en la clase anterior y que me parece interesante volverla a traer, que es esta, pensar cómo va a circular las personas. Por ahí la llamada de la acción es visitar nuestra página en Facebook o visitar nuestra web y tal cosa. Entonces, cómo voy llevando al público de un espacio digital a otro. También pensar en el posicionamiento en clave de poder compartir con nuestros grupos que, por ejemplo, nos pueden estar apoyando en difundir, arrobar, que sería etiquetar a otras personas para que también tener visibilidad con los públicos de esas personas, instituciones o actores, utilizar las etiquetas, los hashtags para que sean estratégicos en función de mi organización, de mi campaña o de ese contenido. Puedo tener un hashtag de campaña, sí, pero después tengo que utilizar también otros hashtags que puedan relacionarme con personas o que puedan ayudar a las personas que están interesadas o podrían estar interesadas en este tema a que puedan llegar. Nosotros podemos utilizar hasta 30 hashtags por publicación, entonces no es obligación usar todos, se pueden usar muchísimos menos, pero está bueno seleccionarlos estratégicamente. También, por ejemplo, en Instagram es súper importante que nosotros podamos poner la locación.
que podamos poner la ubicación. ¿Por qué? Porque el contenido se va a mostrar preferentemente con quienes estén en esas zonas. Y como decíamos el otro día, la interacción es clave en medios sociales. ¿Por qué? Porque son medios de interacción por naturaleza. Como ustedes decían en sus presentaciones, no venimos a poner cosas, sino a construir vínculos. Entonces, para construir vínculos tengo que poder interactuar, responder, comentar, me gustear yo también como organización, ¿por qué no? O compartir yo también como organización. La interacción también es algo que se pide, yo le puedo pedir, y está bueno que yo le pida al otro, bueno, comentame, compartí, me gusta, para poder ir rompiendo estas claves del algoritmo y que más personas me vean. Y también la interacción es algo que yo tengo que gestionar, tengo que ver qué hago con esas personas que me escriben, cómo voy gestionando esos contactos, dando cuenta de esos contactos, viendo también cómo hago para construir mi base de datos, que es de lo más importante que tengo que tener construido para posteriormente interactuar con los objetos. Si yo armo bases de datos que releven los mails, que releven los teléfonos, yo voy a poder ir ampliando y personalizando, ampliando mi campaña y al mismo tiempo personalizando cada vez más esos contenidos. Entonces, interacción es parte necesaria. ¿Quién va a contestar los mensajes? ¿Cuánto tiempo se les va a dedicar a eso? ¿Qué voy a hacer con esos mensajes que llegan? Van a caer en la mosca está súper interesada en la clase. ¿Qué voy a hacer con esos contactos, con esos mensajes? ¿Cómo los voy a gestionar? Es importante que esté definido qué, cómo. También a esto le podemos definir cuál es el tono, cuál es el lenguaje, cuál es la base de datos en la que yo voy a ir cargando todo esto, cómo mis bases de datos se relacionan entre sí. Por eso me parece que es interesante que al momento de pensar nuestras campañas pensemos cómo se relacionan el online y el offline y cómo dentro de la estrategia online pensamos en la gestión de contenidos y de distribución al mismo tiempo. Si quieren, lo podemos sintetizar así. Pensar los contenidos, pensar la distribución y pensar y gestionar fundamentalmente la interacción. Hasta acá llegamos, muchas gracias y seguimos en el foro.